la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Como siempre, contenta de compartir con ustedes, de llevarles el mensaje de vida y de esperanza y sobre todo el mensaje verdadero de salvación, porque hay salvación disponible. Dios te ama, Dios quiere que tú pases la eternidad junto a Él y por eso abre espacios como este para dejarte saber esa buena noticia de su amor y de su interés, porque vengas a Él, porque le entregues tu vida y porque le permitas, aleluya, adoptarte como su hijo o como su hija. Así que qué bueno que podemos compartir. Si tienes alguna petición, sabes que al final del programa vamos a orar. Así que puedes llamar a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si deseas ver los cultos de la iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com o a través de YouTube o Facebook por Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Ahí, tanto a través de las redes como presenciales, los domingos a las 9:30 de la mañana, con adoración, escuela bíblica, predicación, ministración, un banquete completo. Los martes a las 7:30 de la noche el culto de oración y los jueves a las 7:30 de la noche el estudio bíblico en 10 células familiares en diferentes lugares, que si te interesa ir a alguno, pues llamas a los mismos números de hoy en horas laborables y con mucho gusto se te indicará dónde son los lugares. Pero tienes que alimentar esa alma, que comer del pan de vida, que sentarte a la mesa del Señor, porque si no te vas a morir espiritualmente. ¿Y de qué nos vale estar fuertes físicamente si interiormente estamos anémicos y languidecemos hasta morir el día que este cuerpo ya no quiera funcionar? Así que aprovecha, porque el Señor está llamando. El Señor, siendo quien es, tiene interés por cada uno de nosotros, siendo nosotros quienes somos. Y yo te invito a que veas su amor y su poder a través de lo que vamos a compartir hoy. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y con nosotros está la hermana Pilar Rivera Carrión de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Macunto Abaja, que pastorea la pastora María del Mar Pérez Taboa. Ella salió de Vega Alta, que fue su iglesia madre, y después de 20 años el Señor la llamó al ministerio y está pastoreando en Macún. Y Pilar es miembro de esa iglesia y fue la misma pastora la que me expresó que era un testimonio muy bonito y muy impactante, que sería bueno que ustedes lo conocieran. Así que vamos a entrevistarla y toma nota en tu corazón de las cosas maravillosas que el Señor puede hacer. Bendito Dios. Pilar, Dios te bendiga, bienvenida Dios bendiga, al programa. pastora. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que puedes, como después de una historia que parece de dolor y terror, estar hoy victoriosa, contenta, pudiendo dar por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces cuéntanos cómo tú te criaste, cómo conociste al Señor, cómo fue esa experiencia tan difícil que fue la que te llevó a ver a Dios cara a cara. Ok, pues yo fui casi de las últimas. Yo tenía 6 hermanos y yo fui la quinta, más o menos por ahí, y luego de mí nació un niño, pero ya yo tenía 8 años cuando mi hermanito nació. Gracias al Señor tuve unos padres amorosos, buenos, unos hermanos extraordinarios que hasta el día de hoy son extraordinarios. Qué bueno, gloria a Dios. Y recuerdo que sí llegué a ir a la iglesia evangélica, sí recuerdo, pero no fue hasta que yo tenía 16 años, estando en la escuela superior, que había un movimiento que se llamaba Catacumba. Ah, sí.
Sí, para el tiempo del avivamiento de los años Exacto. 70. Que ahí fue que donde primero, ¿verdad? Pues yo conocí del Señor. Pero la realidad, porque hay que ser sincero, es que me distraje. Me distraje. Pero como Dios es tan bueno Amén, aleluya. y sigue cuidando nuestras decisiones, pues me regaló un esposo maravilloso. Aleluya. Y cuando nos fuimos a casar, estábamos asistiendo a una iglesia que se llama Nazareno. Y el pastor nos casó en la iglesia de discípulos. Dijo, no, porque la iglesia era pequeña, y dijo, una boda, voy a pedir permiso. Y pidió permiso en la calle Comerío y nos casamos ahí. Qué bien. Dios estaba marcando, me estaba llevando por ese camino. Y pues nos casamos en esa iglesia, tuvimos nuestros hijos, que son un milagro. Ellos son un milagro porque nosotros teníamos problemas para tener niños. Okay. Y tengo 2. Aleluya. Tengo 2. Y como tengo que ser bien sincera, me volví a distraer, pero mi esposo, una mañana, fue atleta y siempre hacía mucho ejercicio. Y un domingo yo veo que él se levanta y yo lo veo buscando en el closet y yo le digo, ¿para dónde tú vas? Y me dice, para la iglesia. Mi esposo es una persona bien suave, bien... Easy going, como dicen. Easy going. Y él dijo, vamos con autoridad. Lo dijo con autoridad para la iglesia. Y en mi mente yo dije, pero si él no me dijo nada, y él siempre... Pero fui obediente. Me desperté, levanté los nenes, los vestí, les di desayuno y nos fuimos a la iglesia. Y me llevo a la iglesia donde estoy hoy. ¿Y cuánto tiempo hacía que no iban a la iglesia? Estábamos yendo intermitente. Okay. Y entonces vamos a esa iglesia hasta el día de hoy. A la de Macún. Entonces, lo que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Era que tenemos unos vecinos que a lo mejor usted conoce, el pastor Juan Berrío y su esposa Celeste, que ellos son como hermanos. Uno es una que ellos estaban orando por nosotros. Y Juan le hizo esa invitación a Javier. Javier me lo dijo con voz de autoridad, que él no es así. Y yo fui obediente. Y hasta el día de hoy. Es bueno, gloria Pero a Dios. lo que nosotros no sabíamos, esa comunidad de fe nos recibió, wow, de una manera increíble. Y yo me sentí como que pertenecía ahí desde el primer día. Qué seguimos bueno. yendo. Pero a los pocos meses, una mañana me desperté porque íbamos para la visita del colegio de los nenes, el reporte escolar, y Javier estaba en casa para acompañarme, y cuando yo me desperté más temprano que todo el mundo, cuando fui yo quería sacar la basura, la saqué, y cuando me fui a mirar, aquí tenía un hematoma bien grande, bien grande. Y no me gustó para nada. ¿No te habías dado ningún golpe? No me había dado ningún golpe. Entonces, cuando despierto a todo el mundo porque teníamos que vestirnos y eso, que Javier lo vio, me dice, el nene mío mayor siempre me agarraba por aquí. Y Javier me dijo, a lo mejor, Pilar, pero yo digo, pues eso tan grande, pero traté de echarlo al lado. Y entonces ese fin de semana nosotros siempre compartíamos nuestros hijos, el sábado era de los abuelos paternos y nos íbamos todos y estábamos todo ese día. Miren, yo vi la mano de Dios desde el momento, desde siempre, y recuerdo que no me sentía bien y le digo a mi suegra, ¿tienes Tylenol? Y ella me dice, siempre en esa casa habían botellones así, y me dice, ay no, Pilar, lo que tengo es aspirina. Y yo le digo, dámela. Pero cuando yo voy a abrir ese frasco, siento que algo me dice, no te las tomes. No me las tomes. Pasamos todo el día, nos fuimos para la casa y yo volví a mirar ese hematoma. Pero como que empecé a sentirme como si me fuera a resfriar. Y le digo a Javier, encárgate tú de los nenes, que porque no me siento bien. Y él se encargó de los nenes. Y me acosté, estaba intranquila. Y de momento fui al closet, saqué una Biblia que me la había regalado Celeste, la esposa de Juan, y grande. Y lo que dije fue esto, porque yo no dije cosas complicadas, yo lo que dije, Señor, esta enfermedad es real. Porque yo sentí en mi corazón que estaba enferma. Y al abrir
en la Biblia me salió el libro de Job. Eso fue como entender todo, Ajá. con nombre y apellido, como yo Sí. digo, porque inmediatamente yo supe que tenía leucemia. Wow. Ok. Al otro día me levanto. Tengo que recalcar esto porque no quiero que pase que mi nene pequeño, en la noche yo lo sentí como con una pesadilla y cuando me levanté tenía un poquito de fiebre él, que se había acostado bien y él repetía, mami, no te enfermes, mami, no te enfermes. Entonces yo empecé a calmarlo sin despertarlo, mami, está bien, mami, está bien, mami, está bien. En la mañana siguiente, cuando nos despertamos, yo le digo a Javier, Brian no estaba muy bien esta mañana, mejor quédate tú, pero yo tengo que ir a la iglesia. Pero no le digo, perdonen, salté algo. ¿Verdad? Pues, no, lo dije, que fue cuando supe que la enfermedad era real, pero no le digo nada a mi esposo. Okay. Me voy a la iglesia y en la clase de matrimonios jóvenes, porque en ese tiempo eran matrimonios jóvenes, me ungen. Llego a mi casa todos los domingos, entonces son en casa de mi mamá y no llego a casa de mi mamá y me llaman. Y yo le digo, mami, es que no me siento un pie, me voy a quedar. Pues ellos, con todo eso, la comida que hace mi mamá, me la llevaron a la casa. Mi hermana es enfermera, una de mis hermanas es enfermera. Y cuando yo le digo, Magda, mira esto. Yo la vi como preocupada y me dijo, yo estaba en la cocina, quítate la camisa. Ella estaba buscando hematomas en el torso, pero lo cierto era que ese era el único que tenía, no tenía más. Y me dijo, tranquila. Al otro día Javier tenía una cita médica y yo me voy con él. Javier es tu esposo. Mi esposo. Y entonces voy a la oficina del médico y el médico, es que esto a mí me está tan grande. El doctor Intra venía de la visita matutina en el hospital. Y me dice, qué bueno ver personas sanas. Ya cuando uno ve gente con manchas en la piel, yo digo, ¿cómo esta? Y él dice, y él me dice, ay, nena, tranquila, eso es un pellizco. y yo le digo, doctor, pero yo vi que el que se iba a atender era mi esposo y él me puso la atención a mí. Y él pensaba que tenía dengue. Okay. Y yo le dije, doctor, yo no tengo dengue, porque a mí me ha dado dengue 2 veces. Wow. Y pues me mandó a hacer una batería de laboratorio y yo me fijé que cuando me estaban haciendo el de la coagulación, no paraba, ¿sabe? Me tuvo que vendar. Nos fuimos y al otro día le digo a mi esposo Javier que vaya a buscarme las pruebas. Y cuando él las trae, en ese momento yo leo todo lo mío, ¿sabe? No, yo no voy a un médico a darle, cuando yo se los doy es porque ya yo los vi. Sí. Y yo dije, tenemos que irnos para el hospital. Y me dice, ¿por qué? Porque aquí hay algo mal. Y entonces él me dice, ¿de cuándo acá tú eres médico, Pilar? Y yo le digo, tengo las plaquetas en 21,000. Cuando llego al médico, me hospitaliza. Sí. Me dice, tranquila, dengue, yo no tengo dengue. ¿Y qué tienes? Y yo le dije, leucemia. Y él dijo, ¿qué? Me dijo, no, tú eres una mujer sana. Yo, doctor, yo tengo leucemia. Y eso a él le impactó mucho. Pero me hospitalizaron y como creían que tenía dengue, pues me pusieron en una habitación normal. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que al otro día tenía 6,000 plaquetas. Y en un momento que yo estuve sola porque mi esposo salió, fue impactante porque me sacaron de ahí. Y con todo y cama, eso fue, y entrar a esa intensivo fue bien impactante para mí. Wow. Cuando abren esas puertas. Pero Dios tenía una batería de ángeles para mí. Gloria a Dios. Y los enfermeros, todos vinieron, tranquila, mira, tuvimos aquí una compañera hace poco con dengue, pero ya se puso bien y yo no sé qué más. Bueno, insistían en que era dengue. Que era dengue. Pues entonces yo dije, bueno, pero me transfunden, me tienen que transfundir. Y me puse bien contenta porque me subió la hemoglobina, me subieron las plaquetas. Pero el otro día me había bajado la hemoglobina. Ya eso no era buena señal. Y entonces me visita el hematólogo oncólogo, que es el doctor Vázquez, uno de ellos, y me dice, hay que hacerte un estudio. Y yo le digo, ¿un bone marrow? Y él me hace, ¿cómo tú sabes? Yo le dije, lo sé. Y me hicieron el bone marrow. Y el sábado,
estaba en intensivo y ya sábado me pusieron, yo veo que me cambian de un cubículo normal a un cubículo con puertas cerradas. Ah, ok. Y yo les digo, ¿pero por qué ustedes hacen eso? Y me dice, es que como aquí hay mucho ruido en la noche y todo para que más tranquila puedas dormir. Pero no era por eso, era que ella, pues sabían que yo tenía leucemia y entonces el sábado de la mañana veo llegar al doctor Vázquez con el doctor Robert Hunter y querían hablar conmigo, yo estaba sola porque estaba en intensivo. Ellos comienzan a hablar y entonces me dicen que encontraron leucemia y era una leucemia pues fuerte cuando ellos me lo dicen, yo recuerdo que yo empecé a decir mis nenes, porque lo que no les he dicho es que mis nenes eran pequeños. Uno tenía 5 años y otro tenía 9. Y esa preocupación, esa fue mi preocupación, mis niños, y los repetía. Pero me compuse tan rápido que ellos mismos se dijeron así. Y yo le digo, porque a mí me gusta que me hablen con la verdad. Sí. Y yo les dije que me dijeran cuánto tiempo, qué probabilidad yo tenía. Pues estaba bien avanzada. Pues no, le voy a decir. Es que eso tiene otra, ya mismo le voy a explicar. Me dice ellos 50%. Cuando me dijeron 50%, automáticamente, yo no sé si fue yo quien lo dije, verbalicé, ustedes me dan 50%, porque el otro 50% me lo da el Señor. Ellos se quedaron. Pero es que yo dije eso, bueno. Pero yo lloraba mucho porque mi leucemia era aguda. Pero ellos tuvieron la sensibilidad, después que hablan conmigo, llaman a casa para hablar con mi esposo, que yo le digo, no le digan nada bendito hasta que él llegue. Uno de ellos médicos volvió y me dijo, ¿qué es lo que te preocupa? Porque él notó, y yo le dije, agudo. Y me dijo, no olvídate, ese es el apellido de tu enfermedad. Ese fue un día bien vertiginoso, pero bien vertiginoso, porque ellos querían que los niños me vieran y yo no quería. Y él se puso fuerte conmigo y me dijo, tienen que verte ya. Y eso pues me añadió preocupación. Claro, porque ni que te fueras a morir al otro día. Tienen que verte, fue como un mandato. Y entonces, pues yo acepté que sí. Y se regó la noticia, pastora, se regó la noticia y llegó gente. Y él tuvo la sensibilidad del doctor Robert Hunter de dejar que la gente me viera, con protección. Sí. Fue duro porque explicarle a un niño, era más fácil explicarle al de 5 años que al de 9. Que estaba enferma, que iba a estar en el hospital mucho tiempo, que iban a haber días buenos, que iban a haber días malos, pero que Dios iba a estar. Y eso le hizo mucho, fue fuerte para mi hijo de 9 años, Jared, que súper inteligente, y yo le dije, yo no sé si yo hice bien o hice mal, pero yo le dije lo que yo tenía. Yo tengo esto. Y yo recuerdo a ese niño vestido con bata amarilla, sí, todo así, y ver esos ojitos así. Pero yo le dije, Dios me prometió vida. Y pues nos embarcamos en ese proceso, ¿verdad? Pero como ese proceso me cogió en el hospital Hermanos Meléndez, que en ese momento no estaba como para tratarme allí. Ellos me dieron a escoger Centro Médico y San Pablo. Eso fue el año 1995. Y yo decidí San Pablo. Pues me transportaron, como él quería, en ese periodo de espera, que esto es una de las cosas, porque esto es un testimonio, pero yo quiero que ustedes conozcan al Señor del testimonio. Exacto. Porque yo soy una persona más. Pero ese Señor del testimonio, el que hizo posible que yo esté aquí, es el que yo quiero que ustedes conozcan. 28 años después. 28 años después, aunque lo tengo escrito esperando que otras personas lo conozcan. Y Dios me prometió unas cosas y estoy aquí. Qué bueno. Entonces, ellos deciden sacarme de intensivo
y ponerme en una habitación que era solita, pero chiquitita. Ya en San Pablo. No, en Meléndez, esperando trasladarme, que hubiera espacio. Y mi hermana, la que es enfermera, que estaba de vacaciones y tan pronto supo que yo había entrado a ese hospital, dejó las vacaciones y vino conmigo. Me dijo, ¿tú quieres que yo esté contigo? Y yo le dije que sí, porque yo me rehusaba a que mi esposo estuviera conmigo a manera de protegerlo, porque yo pensaba que me podía dar algo malo y él estar con él. Y entonces, esa noche, Dios usó a mi hermana. Ese día habíamos estado cantando coritos, hablando de muchas cosas. Y yo, a pesar de verdad que estaba conociendo al Señor y todo esto, yo dije esto. Yo le dije, ¿cómo será? Porque esto fue lo que dije, no lo puedo disfrazar, esta es la verdad. Sentir al Señor. Y ella me dio muchos ejemplos de cosas que ella había vivido. Y que le habían contado también. Y recuerdo que como me habían hecho el bombaro, y esto es en la parte de atrás, y eso es un poquito doloroso porque da el hueso, pues yo me acostaba dejando esa área no expuesta al matre. Pero yo sentía que algo me decía que me viraba. Y me viré, pero no podía y volvía que me virara. Y yo dije, ¿por qué será que me vire? Y mi hermana estaba durmiendo en una camita pequeña ahí al lado mío. Entonces cuando yo digo, espérate, déjame ver. Entonces yo me pongo a mirar. Yo veo esto. Yo veo esta figura. Esta silueta. Enorme. Estaba arrodillada a los pies de mi cama. Orando. Yo no vi rostro, yo veía la silueta imponente de un hombre que era tan alto y tan alto. Que arrodillado. Era un gigante. Sus hombros eran bien anchos. Pero estaba en actitud de orar. Y empiezo a llamar a mi hermana, Marta, aquí hay alguien. Y me dice ella, ¿quién? Yo le digo, aquí hay alguien. Porque ella no veía nada. No lo veía yo, ella estaba dormida. Y entonces le digo, ella me dice, yo pensé, como mi esposo y yo somos bien unidos. Pero cuando recapacito, y Dios usó a mi hermana, ella me dijo con esa seguridad que era el Señor. Me dijo, pero me dijo esto. Él me dijo, Él te vino a visitar, no te sanó, no te ha sanado, pero vino a visitarte. Wow. Y lo que yo veía era, ¿verdad? Ese es el maravilloso grande orando. Entonces, yo no les dije que como la enfermedad mía era en la sangre, me empezó una hemorragia bien grande y yo le doy, hasta eso Dios bregó, porque Él bregó en todos los detalles, pequeños y grandes, y pudo haber sido por muchas áreas, pero me vino a manera de como si estuviera menstruando. Okay. Así que desde el momento que esa hemorragia empezó, era terrible, bien fuerte. Oramos en ese momento que mi hermana me dijo que era el Señor, para que Dios nos confirmara. Y yo le dije a ella después que terminamos que necesitaba que trajera la chata. Porque necesitaba orinar y ella la trajo. Todas mis orinas desde que empecé a sangrar, era violento. Lo que se depositaba en él era violento. Una cosa terrible. Pero esta no. Fue clara como el agua. Wow. Y mi hermana me dijo, viste, nos está confirmando. Aleluya. Después de eso volví a sangrar y salí del hospital y todavía sangraba.
fue tan poderoso, fue tan grande que yo sentía hasta en esa habitación como ese aceite. Todo el que venía, yo quería que lo supiera. Pues me trasladaron al Hospital San Pablo y el doctor no quiso esperar y me llevaron hasta en carro privado porque él no quería empezar ya. Y cuando entro a la habitación, y también tengo que usar la chata, la enfermera a veces no hay tacto, ¿verdad? Cuando la cogió, le dijo, le dijo así que mi hermana por poco le da algo, pero tú te estás desangrando. Ay, Dios mío. Pero fíjate, no me afectó, afectó a mi hermana. Y entonces, al otro día, mi hermana sale un momentito y deja una amiga con ella y yo me levanté, estaba tan Animada. animada que me levanté y las ventanas y empecé a orar y a dar gracias, pero le digo a la muchacha que está conmigo que quiero bañarme. Y ella me prepara todo para bañarme, pero cuando abro las plumas no pude regular bien el agua caliente. Y cuando yo estaba tan grave, estaba tan mal, pero yo no me sentía así. Cuando abrí las plumas, empecé a escuchar un sonido en el oído, gracias que lo pude verbalizar, gracias a Dios. Y le digo a ella, estoy sintiendo un sonido, y me desvanecí. Gracias a Dios que ya me pudo agarrar. Que llegó a tiempo, Y Dios cubriéndome, ¿verdad? Sí. Entonces él se formó una clave, hubo una clave por mí y ese día el doctor, yo creo que fue como 3 veces, él iba hasta mirarme, a mirarme. Después me dijo que ese día yo había estado bien mal. Pues, como le dije, eso se corrió como la pólvora y a mí me visitaba tanta gente y se supone que no, pero él vio que era bueno para mí y dejaba. Y yo le contaba, yo parecía una grabadora, porque venía este y se lo decía, venía aquel y se lo decía, venía el otro y se lo decía. Lo de la visita del Señor. Lo de la visita del Señor. Y le hice una carta a mi mamá porque yo estando en el hospital, mi mamá también se puso malita y estaba en el hospital, en el mismo hospital, uno en un piso y otro en otra. Y yo recuerdo que yo decía, Dios mío, ¿cómo Javier le va a decir esto a mi mamá? Y yo le hice una carta a mi mamá y le conté a mi mamá. Mi mamá, una mujer de fe, le creyó. Pasaron muchas cosas, pastora, muchas cosas, pero en ese caminar por esa enfermedad, Dios se glorificó tanto y tanto y tanto en mi familia, en los que me rodeaban, en mi iglesia, mis hermanos de la iglesia eso fue una familia ahí, conmigo. Tuve 33 días inicialmente en ese hospital con un médico maravilloso, Robert Hunter, que le envío un saludo, un hombre que yo sé que ama al Señor y que me dijo un día, sigue con tu librito. Y el librito era la Biblia, que yo sigo haciendo lo mío. Yo entiendo que Dios lo capacitó a él para que me tratara con ese amor, con ese cariño, capacitó a las enfermeras en un piso que les digo que me celebraron hasta el cumpleaños, porque esto fue en marzo, yo cumplí en abril 8, y las enfermeras del hospital, hermanos Meléndez antiguamente, fueron a verme, a llevarme un regalo, porque eso las impactó. Y las enfermeras de San Pablo me celebraron el cumpleaños. Ese día tuve 2 cumpleaños. Wow. Yo le contaba a ellas y una de ellas me dijo, compra una libreta y ve escribiendo todo lo que pasa. Y yo fui escribiendo. Hay tantos detalles, tantas cosas, tanto cuidado maravilloso del Señor. Nos suplió económicamente, nos suplió, fue nuestro médico, porque esos 33 días entré en remisión.
Y me mandaron a casa un mes, pero tenía que volver otra vez. Y cuando el doctor me dijo que tenía que volver otra vez, a mí me dio tanto coraje con él que yo, como que yo no podía entender, pero sí volví. Estuve 25 días más. Me dieron el segundo tratamiento y iba todo bien, todo bien, todo bien. Hasta el doctor dijo, si llegamos a los 20 y pico de meses por ahí, pero yo tuve un sueño y vi acercar una anciana hacia mí. Ese día había gente en mi casa, pero yo me recosté un ratito y yo vi a esta mujer venir en sueño, esta viejita, y me dijo, quedan cosas. Cuando el doctor me dio esta noticia, estamos llegando, yo le dije, quedan cosas. Y él hizo, quedaban cosas. Wow. Porque me volví a enfermar. Habían planificado un trasplante para mí de mi propio cuerpo en Estados Unidos. Y entonces, no se pudo, se paró porque el hospital esa ala del hospital la habían cerrado, y entonces ellos decidieron darme un tratamiento, hospitalizarme, darme un tratamiento, a pesar de que no estaba enferma en ese momento. Y en ese transcurso me hacen análisis de histocompatibilidad con mis hermanos para ver si alguno de ellos es compatible, que no resultó porque encontraron en mí un gen que casi no se encontraba, que yo lo tenía. Y entonces, pero también me hicieron una prueba genética y no era genético lo mío, que eso era una buena noticia. Pues entonces ahí estaba enferma otra vez. Y recuerdo que cuando me hicieron la prueba de histocompatibilidad, que yo salí de allá del recinto de ciencias médicas, me quité la curita y me miraba y tenía un puntito, y un puntito, y un puntito. Y eso me preocupó. Y al otro día llamé al doctor Vázquez, y me dice, porque Jontel estaba de viaje, hazte una prueba. Y vi que mis plaquetas estaban un poquito más bajitas. Me dice, ¿te sientes bien? Yo, perfecta, no tengo nada. Al otro día me vuelvo a hacer otra prueba más bajita. Wow. Al tercer día, más bajita, me dijo, no, te tiene que ver Robert. Y ahí fue que entonces me volvieron a hacer otra bone marrow. Y me dijo, prepárate para entrar al hospital tal día. Pero todos no sabían que la enfermedad había vuelto. Y el mismo doctor me llama a la casa, yo preparada con todo, esperando que mi esposo llegara, había vuelto. Y él me dijo, tranquila, que va a salir bien, pero en realidad fue bien fuerte, ¿verdad? Porque ya estábamos casi saliendo. Sí. Y volví a ese hospital. Pero para la gloria del Señor, estuve 20 días y jamás he vuelto. Aleluya. Y hay veces que la gente pierde la fe porque después de una victoria que se está asomando, ocurre algo que parece negativo y la gente pierde la fe y no sabe que el Dios que ha estado con uno hasta ahí va a continuar. Y la misericordia de que yo digo que me avisó, te faltan cosas. Ese camino esa última hospitalización fue cuando, yo creo que hubo una tormenta aquí, en Loíz o algo así. Y yo recuerdo que no me dio nada, porque yo estoy contando esto salteadito, ¿verdad? Los efectos de la quimioterapia, la primera quimioterapia, a mí me daban un frío terrible y no se calma. Y el cuerpo tiembla. Por más frisas que te pongan, no Por se te más, va. te ponen hasta sábanas del ejército, que son como termales. Y eso no se quita hasta que se va, y los pies me temblaban. Esto me tenían que aguantar los pies. Es que son tantas cosas, pastora. Dios también se glorificó porque yo sangraba, yo tenía una subclavia por aquí, y como lo que estaba enferma era mi sangre, por unos puntitos chiquititos yo sangraba que me mojaba hasta aquí, y Dios se glorificó en eso también. Dios se glorificaba en cada evento, en cada situación, aun cuando yo necesitaba que mi sistema
respondiera a la quimioterapia, que eso es una incertidumbre, Ajá. porque lo que hicieron fue matarme todo el sistema Wow. para ver si volvía a arrancar. Ujú. Y recuerdo que mi nene chiquito, Brian, me dice, mami, porque cuando Javier los llevaba al hospital, ¿cuántas plaquetas tú necesitas? Y yo le doy un número. Y en Ajá. la noche mi hermana les hacía un devocional y él pidió al Señor que me diera esas plaquetas. Wow. Y recuerdo que así fue. Así fue. Y pude salir y seguí mi vida. Ujú. Seguí mi vida. Y este transcurso de entrar y salir al hospital, es una maravilla porque yo sé que otras personas no ha sido así. Ujú. Fui 3 veces al hospital. Una vez de 33, una vez de 25 y la última de 20. Y nada más. Y nada más. Y esa última vez de 20, ya había un medicamento que se había aprobado, que yo creo que yo fui de las primeras personas, porque esta enfermedad mía es bien curiosa. Ujú. Me dio a los 36 años, pero le daba más a los adolescentes. Ajá. Y entonces, nunca más volví, nunca más volví. Y no necesité trasplante, no necesité nada más. Pero Dios ha hecho tantas cosas en ese transcurso y son tantos milagros, tantos. Y me imagino que cada ciertos años te hacían Sí, exámenes para estuve ver. chequeándome, últimamente no me he chequeado, pero todo el tiempo, primero yo iba semanal, después mensual, después cada mes, después 6 meses, después al año, así se va espaciando, ¿verdad? Y nunca volvió. Nunca volvió, pero lo que yo quiero en esta oportunidad que Dios me ha brindado es que ustedes puedan entender y conocer que es que Dios está disponible para todo. Amén. Y yo siempre pienso hasta lo escribí, que antes del principio del mundo, ya Dios nos había pensado, Amén. nos había formado, nos había escogido, pero es que somos tan testarudos. Y nos había dado propósito. Y como escribí en esto que va a ser parte del libro, Dios tenía una cita. Como tiene con cada uno. Porque no es conmigo porque yo soy especial. Al contrario, soy de lo más corriente, más común. Pero soy amada por el Señor. Exacto. Y las prisas y el caminar me hacía no llegar. Y cuando llegué me distraje. Y Dios, en ese infinito amor y en esa infinita misericordia, acudió a mí. Qué grande, ¿verdad? Sí. Y pensar que Él nos ama a todos así. A todos, Sí. Y la gente no está consciente de eso. a todos. Y fue tan bueno y tan bondadoso que se mostró. Yo digo que yo vi a Jesús, la silueta de Jesús, clamando al Padre por mí. Wow. Y yo lo entendí. Porque fue bien sencillo, en todo lo que pasaba conmigo, es bien sencillo para que yo lo pudiera entender. Job, Exacto. él orando. Y lo que yo quiero que la gente entienda es que no esperes a que Jesús te visite, porque en su misericordia, él es, como dicen, ¿verdad? Un caballero y espera. Pero si es necesario, Él lo va a hacer. Pero ¿de cuántas cosas yo me perdí? ¿De cuántas cosas que estaban hechas para mí, yo me perdí? El tiempo que te distrajiste. El tiempo que me no fuiste distraje, fiel. el tiempo que no fui fiel. Y entonces, si ya yo experimenté eso, yo creo que mi tarea es que la gente comprenda que no debe de esperar, que no debe entretenerse, porque perdemos tanto. Sí, vamos a hacer otras cosas y vamos a cumplir el propósito, pero perdemos una parte.
Y eso se lo digo a jóvenes, a niños, a gente mayor. No espere, porque estamos bajo la misericordia, pero bendito, Sí. seamos diligentes. No sé si esto que yo siento, ¿verdad? Que últimamente lo estoy sintiendo con más fuerza, es lo que yo sé que Dios quiere que yo diga esto. Sí. Que sea porque la gente se enfoca, ay, Dios hizo un milagro en esta persona, hizo esto, y Dios hace maravilla. Levantó a Lázaro de los muertos. Exacto. Estaba muerto. Pero no nos enfoquemos nada más en ese milagro, enfoquémonos en el Señor que hace el milagro. Exacto. El Señor que nos ama, ese que dice que nos ama y nos formó y nos creó antes del principio del mundo. Mira qué importantes somos que fuimos antes del principio del mundo. El mundo se hizo para nosotros. Así es. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con esa parte? Porque hay mucha gente que Dios ha hecho muchas cosas maravillosas. Y ya, pasó. Compártalo. Hable del Señor del milagro. Hable que Él está disponible para todos. Amén. Hable, dígale a la gente que hay una cita con su nombre en la agenda de Dios. Amén, aleluya. Que no permita, como me pasó a mí, aprendan de mí. Que a pesar de que ya yo estaba en la iglesia, Dios tuvo la misericordia de guardarme, de guiarme, de llevarme allí a ese sitio donde me iban a amar, donde me iban a enseñar, donde yo iba a ver tanto amor para nosotros, para mi familia. Pero Él fue donde mí. Y esto es lo más que últimamente me está viniendo a mi mente y a mi corazón, que comparta lo que Dios hace, que está abierto para todo el mundo, que Dios es bueno, es verdadero, es real, nada es imposible para Él. Nosotros como familia hemos seguido teniendo dificultades y cosas buenas, pero Dios está. Amén. Eso es lo importante. Dios está y está disponible. Y como tú dijiste ahorita, no es solo que estaban yendo a la iglesia o que está alguien yendo a la iglesia, sino que hay tanto más. Más. Que si uno no se zambulle y no entra a las profundidades con el Señor, se las pierde, como tú dices. Pierde. Y no deben, aprendan. Las experiencias de otros ayudan a uno. Sí, por eso yo siempre traigo un testimonio en este programa, porque uno ve las cosas que Dios hace en otras personas que también las puede hacer en uno. Pues Pilar, muchas gracias. Gracias de a usted, veras pastora. que si hay mucho más que no pudiste compartir, es extraordinario esa manera en que Dios manejó tu prueba, tu crisis, porque desde el principio te puso a Job, como quien dice, esto va a terminar bien. Bien. Vas a recuperar de esto. De una Esto es forma prueba. sencillita. Wow. Me lo puso. Así que felicitamos al Señor y le damos gracias a Él por haberte dado vida y que tú tengas ese ánimo y esa voluntad de quererlo compartir. Sí, Señor. Y de querer que otros, porque en todos Dios ha hecho algo, lo que pasa es que la gente a veces todos. no lo valora o no lo reconoce, pero Dios es bueno en gran manera. Amén. Pues adelante, Pilar, qué Gracias, bueno pastora. y Dios te bendiga. Amén. Bien, y al público les invitamos a, mientras escuchan este cántico especial, haga esa llamada pidiendo ese milagro que necesita en esta hora. Adelante. Si no tengo fuerzas, sé que tengo un Dios y fuerzas me dará. Si me menosprecian, sé que tengo un Dios y Él me amará. Si llega la angustia, sé que tengo un Dios y me consolará. El Dios que me ve
Dios que me ve no me dejará, me sustentará. Si no tengo fuerza, sé que tengo un Dios y fuerzas me dará. Si me menosprecian, sé que tengo un Dios y Él me amará. Si llega la angustia, sé que tengo un Dios y me consolará. Dios que me ve, Dios que me ve, Dios que me ve no me dejará, me sustentará. Dios que me ve, Dios que me ve, oh, el Dios que me ve no me dejará, me sustentará, me ve. Definitivamente hemos escuchado un testimonio extraordinario que nos enseña, como lo enseña el libro de Job, que Dios nos prepara para los eventos difíciles de la vida. Parece que llegan de sorpresa, pero qué bueno que ella se afirmó en los caminos del Señor antes de que viniera ese golpe fuerte. También nos enseña que Dios prueba a los suyos. Uno no entiende por qué, pero en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de que Él probó al pueblo para ver qué había en su corazón, si de verdad somos agradecidos, si de verdad creemos en Él, si de verdad nuestro amor es genuino y nuestra fidelidad permanece más allá de las situaciones. Y también nos enseña el libro de Job que al final siempre hay victoria para aquellos que confían en el Señor. Se sanen aquí en la tierra o en el cielo, pero siempre hay victoria en el Señor. Mira cómo acaba el libro de Job después que Dios lo prueba y permite que el enemigo le quite todo, hasta la salud. Al final él dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, él reconoce que Dios es todopoderoso, o sea, omnipotente y omnisciente, que lo sabe todo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, él reconoce que en la crisis se confundió, no tenía como luz, como que no veía qué estaba pasando, ni la respuesta, la solución a su situación. Y él entonces confiesa, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Que a veces nosotros decimos una cosa porque no entendemos. Qué bueno que Dios nos perdona. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Nosotros a veces somos tan negativos y anticipamos males en vez de bienes. Anticipamos que Dios nos va a abandonar en vez de anticipar que Dios
va a cumplir su propósito en la situación, va a ser propicio. Oye, te ruego y hablaré, le dice Job a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dios es el que te tiene que enseñar. A veces nos refugiamos y queremos que la ciencia, la justicia humana, los sabios humanos te guíen, pero hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay uno solo que es la fuente de sabiduría y es Dios. Y a Él es que hay que ir, como dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios está dispuesto a enseñarte, pero tienes que leer su palabra y, como siempre digo, empezar por el Nuevo Testamento para que entiendas en dónde estamos y luego el Antiguo para que sepas de dónde vino todo eso. De oídas, esto es famoso, pero es extraordinario. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué muchas cosas tú has oído? De que Dios habla, de que Dios se revela, de que Dios salva, de que Dios sana. Hay gente que conoce a Dios de oídas, de las cosas que ha escuchado que otros dicen, que otros leyeron, que otros vivieron. Y Job sabía que Dios vivía y que Dios era real, pero era de oídas. Es como el que oye una música pero no puede escribirla ni tocarla. Y Job dice aquí, yo quiero que tú me enseñes porque yo de oídas te había oído. Yo tenía noción de ti, pero ahora mis ojos te ven. No es sino hasta después de la crisis y la prueba que uno puede ver de verdad quién es Dios. Qué maravilloso es Él. Qué grande es Él. Qué misericordioso es Él. Cuán grande es su gracia, su poder. Mis experiencias más importantes, más grandes, más gloriosas, yo las he tenido en momentos bien difíciles, porque he visto a Dios cara a cara, porque he sentido su abrazo. Yo en la iglesia, cuando pastoreaba y en mi devocional personal, le digo mucho al Señor, abrázame, Señor. Y cuando yo oraba en la iglesia, yo decía, Señor, abrázanos. Y Él abraza a uno. Es una cosa rara, pero te cambia el ambiente espiritual. Aunque tú no sientas unos brazos, sientes bienestar. Testimonio de la presencia de Dios. Y tú puedes ver a Dios. ¿No quisieras en esta hora que has oído tanto de Dios, verlo? Qué experiencia tremenda la de Pilar, ¿verdad? Que vio la silueta de Jesús arrodillado intercediendo por ella. Wow, son experiencias únicas. Y yo la entiendo a ella cuando dice, yo soy cualquiera, el grande aquí es el Señor. Pues lo mismo te digo yo, tú no te imaginas las experiencias maravillosas que yo he tenido, de tantos tipos. No porque yo sea especial, sino porque Él es especial. Porque Él es bueno. Y por no acercarnos mucho a Él o no buscarle de verdad, nos perdemos tantas cosas, como decía Pilar. Como esto que dice Job. Job se pudo haber apartado y olvidado de Dios. Pero Él se mantuvo, aun cuando tuvo momentos de confusión, turbación, reproche, deseos de morirse. Él se mantuvo esperando y creyendo. Y Él vio. Él vio con sus ojos espirituales al Señor. De oídas te había oído. Eso es lo que Dios quiere para ti, que tú le veas. Veas cuán real, cuán grande, cuán bueno, cuán misericordioso es Él. Y fíjate que después que Él dice, más ahora mis ojos te ven, dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, drásticamente, de corazón, totalmente. Sí, porque uno tiene que aborrecer las malas actitudes que uno tuvo en otro tiempo. Y arrepentirse. Yo a veces veo a la gente escuchando lo que Dios quiere que ellos hagan y se quedan tan indiferentes o tranquilos. Y yo digo, Dios mío, ten misericordia.
¿Se acuerdan cuando Dios dijo a través de Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento? Y no empecéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, estamos en un tiempo bien terminal. Y tenemos que ya arrepentirnos de lo que hemos hecho. No solamente ver la gloria de Dios y celebrarlo, sino arrepentirnos. Aleluya. Y obedecer, que fue lo que hizo Job, porque Dios lo mandó a orar por sus amigos. Y él lo hizo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El final no es la muerte, el final es la vida. Y aun cuando te toque irte para el cielo, porque por alguna razón Dios escoja no sanarte de esa manera en el cuerpo, sino en el espíritu y te lleve, siempre el final será vida, vida eterna. Abashandalay, aleluya. Así que vamos a creerle a Dios en esta hora, vamos a confiar lo grande, lo bueno, lo poderoso que es Él. Y vamos a aprovechar la crisis para verle, para creerle y para, como consecuencia, aborrecer la vida que vivimos, arrepentirnos, orar por los que nos hicieron mal y descubrir que Dios nos dará el doble todo lo que tuvimos y aún lo que no tuvimos. Padre Celestial, bendice el público que en esta hora ha visto y ha escuchado. Abrázales, abrázales, consuélales, fortaléceles y ayúdalos a dar el paso que tienen que dar, lo que tú estés demandando de cada uno de ellos. Porque que mucho te pedimos, pero no respondemos cuando tú nos pides. Perdónanos y ayúdanos a movernos en perdón, en arrepentimiento y en nueva vida. Si tú has tenido la misericordia de salvarnos y de darnos una nueva oportunidad. Suple abundantemente a cada vida en esta hora, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.